seguridad. Muy bien, muy bien. Todos esos factores o agentes físicos requieren, obviamente, nos regresaríamos al punto anterior, que sería condiciones de seguridad. Que para el ruido, pues hay que ponerse algunos tapones, algunos audífonos especiales, si es que trabajan en lugares donde hay mucho ruido. Así es, Rodríguez, si nos ponen que se accidentó porque una máquina no se le dio mantenimiento y que, o a lo mejor no usó bien la máquina, pero que en el empleo los encargados, pues como tal, no le explicaron bien, es un factor de riesgo laboral. Si hay lo que lo predispone, sería lo laboral. También el uso de lentes, en el caso de que sean necesarios, por ejemplo, los que usan algunos, por ejemplo, de algunas temperaturas muy elevadas, a veces también hay que usar lentes porque los ojos se ven afectados. Pueden ser muchos factores físicos, ¿verdad? Lo que me comentaron. También por exposición a agentes químicos. En este caso, aquí sí se usa todavía más los lentes, pero a ver, ustedes díganme, ¿qué agentes químicos se pueden exponer y qué es lo que deberíamos de usar para prevenir esos accidentes? Por ejemplo, aquí me pusieron lentes. Los lentes, si se trabajan con ácidos, porque pues pueden saltarnos a los ojos. Guantes, cubrebocas, bata. Ujú, sí, muy bien. Careta puede ser o mascarillas especiales, ¿no? Uniformes especiales también, que en lugar de ser batas, a lo mejor nos ponen o sea, una bata de algodón, a lo mejor sería como una bata especial, un uniforme especial que nos dé mayor protección a los diferentes agentes químicos. En general, todo el material de protección que sería parte de un laboratorio, ¿no? Los que se exponen a agentes químicos, pues son todos aquellos que trabajan sobre todo, pueden ser en fábricas, pueden ser en laboratorios. Luego también tenemos por exposición agentes biológicos. Los agentes biológicos, pues también ya saben cuáles son. Hay, bueno, por ejemplo, a ver ustedes que van para medicina, ¿quiénes creen que son las personas que más se exponen a agentes biológicos por su trabajo? Los médicos, los químicos, las enfermeras, laboratoristas, enfermeros también. Y si se fijan, todos ellos usan protecciones adecuadas según su puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos aquellos que trabajan en un hospital, pues obviamente están expuestos a agentes biológicos a diario mientras estén ahí. Entonces, su trabajo requiere cierta protección. Por eso usan bata, también los veterinarios, exactamente, usan bata, usan guantes, usan caretas o cubrebocas, dependiendo de las condiciones o en el área específica en el que estén trabajando. Entonces, si el hospital no le otorgó guantes para hacer una revisión exploratoria, si no le proporciona las indicaciones de que debe de usar bata o un traje especial, por ejemplo, en los radiólogos, todo eso sería bueno, tendríamos que culpar a lo laboral, ¿no? Su factor de riesgo tendría que ser laboral por la exposición a la que se encuentra. Y también hay factores de riesgo psicosociales y ergonómicos dentro de lo laboral. Son aquellos, por ejemplo, como la fatiga, o sea, un exceso de trabajo, la insatisfacción también es parte de un riesgo en accidentes, el envejecimiento prematuro
el estrés y todo lo que tenga que ver con una cuestión también sentimental, porque el hecho de que estén en un empleo y que todo el tiempo estén estresados puede que los lleve a ejercer algo mal. Y entonces esa exposición va a un factor de riesgo psicosocial o ergonómico, pero le va a provocar un accidente porque ya no está atento a las condiciones que él, pues, en el trabajo se requiere. La fatiga es uno de los más, eh, bueno, es uno de los factores que los que más se predisponen, porque si la persona está muy cansada, puede que no esté atenta a lo que esté haciendo y puede sufrir un accidente laboral. Entonces, todas estas condiciones que les puedan salir a ustedes en un ejemplo, todo va a ser por un riesgo laboral. Ahorita les tengo un par de ejercicios y ahorita los revisamos para determinar si era laboral o era de qué tipo de riesgo. También tenemos factores de riesgo viales. Hay varios tipos de factores de riesgo viales. Aquí es, por ejemplo, uno de los más importantes el uso de cinturón de seguridad. Este no es porque obviamente si no lo usas pueda que sea menos el riesgo, no, claro que no. Los factores de riesgo, en este caso, el uso de cinturón más bien nos ayuda a prevenir que el accidente pues sea más grave o que nos ocasione más daño, pero en este caso el uso de cinturón de seguridad es importante para prevenir la muerte en algún accidente. El uso de los sistemas de retención infantil, hay que usarlos adecuadamente. Los niños pueden distraer si lo traemos sin su sillita y entonces puede distraer al conductor y provocar un accidente porque no se está concentrando. El hecho de que sí va tomado, que va manejando, también se considera un factor de riesgo de vial o automovilístico. Conducir a una velocidad adecuada, esto es siempre siguiendo los parámetros de los caminos en los que vayamos. Hay algunos que dicen que máximo 60 kilómetros por hora, otros 80 y así. Hay que respetar la señalización y ser respetuosos con los usuarios vulnerables, o sea, las personas que usan bicicleta, con los peatones, las personas de la tercera edad. Se supone que los peatones tienen prioridad, o sea, el peatón es primero. Si hay semáforo, pues obviamente no, pero si no lo hay, se nos debe de otorgar el paso si vamos caminando. Si hay un accidente porque un peatón se atravesó y lo atropellaron, entonces el riesgo o el factor de riesgo en accidente sería vial. El uso del casco en motocicleta, aquí fíjense que el hecho de usar adecuadamente, ya sea casco, coderas, rodilleras, lo que sea, puede prevenir un riesgo mayor, pero no previene lo que es el accidente. El accidente puede ser incluso por unas cuestiones ambientales, por manejar con exceso, bueno, o sea, exceso de velocidad, también exceso de alcohol, obviamente. Mm, y hay que evitar el uso de distracciones. Por ejemplo, el uso de celular. Si una persona va manejando, ya sea motocicleta, bicicleta, automóvil o lo que sea que vaya manejando, si va tomando alguna bebida, café, agua, lo que sea que vaya bebiendo, también lo predispone a un factor de riesgo vial. Aquí no está lo que es lo del medio ambiente, pero si llueve, también puede ser un factor de riesgo porque los caminos se ponen pues resbalosos, luego es difícil frenar, se barren, por ejemplo, los motociclistas es mucho su riesgo en el momento de las lluvias, igual que los ciclistas, porque sus vehículos no son aptos para andar en lugares, por ejemplo, en las calles mojadas o así, y se resbalan con facilidad.
También hay factores de riesgo, no, no lo puse o lo quité, no sé, bueno, hay factores de riesgo en el hogar. ¿Cómo qué factores de riesgo en el hogar ustedes pudieran considerar que pueden provocarles un accidente en su casa? Ahorita que están en su casa, o si están en su casa, ¿qué sería lo que les pudiera provocar un accidente? Botellas mal etiquetadas, muy bien. Realizar tareas apresuradas. El gas, es importante el gas. Comer rápido, las escaleras, resbalarse, objetos punzantes mal puestos, enchufes, cables eléctricos en el piso, cuchillos. Ujú. Bañarse apresuradamente, nos resbalamos y nos puede provocar un accidente incluso grave. Incendios, agua derramada en el piso también. Los incendios ahorita nos predisponen mucho porque conectamos muchos enchufes, el ventilador, la tele, la computadora, todo junto y eso puede provocar alguna chispita. Si tenemos algo que sea rápido que se incendie, entonces puede provocar un incendio. Si se fijan, en nuestra casa tenemos muchos factores de riesgo, muchos, muchos, más que incluso en los empleos, en lo laboral. A ver. Ok, aquí dice, por ejemplo, el del mecánico, que un mecánico que acude a una casa a reparar un carro y unos niños preguntan qué hace su mamá, que los lleva a la escuela. Fíjense que en factores de riesgo en accidentes hay que tomar en cuenta mucho la cuestión de qué es lo que nos dicen o de quién nos habla más. Pero les voy a compartir dos ejemplitos para que los analicemos un poquito. Bueno, aquí tengo nada más dos, pero porque ya no encontré los otros donde los tenía guardados, pero podemos analizar más ejemplos. En el primero dice que una persona que vive en una vivienda pequeña con los servicios básicos se prepara diariamente a las 5 de la mañana para acudir a su lugar de trabajo en la unidad de transporte de la empresa que recorre sitios claves en la ciudad para recoger el resto de los trabajadores. Y a pesar del tráfico en la ciudad, siempre llega puntual a la empresa para colocarse la indumentaria de seguridad y dirigirse al área de producción donde a pesar de que hace más de 10 años no se le da mantenimiento a las máquinas. Estas aún funcionan correctamente. ¿Cuál es el riesgo de accidente al que se predispone esta persona? Exacto. Si se fijan, aquí hablamos de lo laboral, ¿no? Sí nos dice de su casa pequeña, muy poco, pero todo nos habla de su trabajo, trabajo, trabajo. Se va en la unidad de transporte de la empresa. Nos habla un poco del tráfico, pero si tuviera un accidente vial, en este caso, como va en el transporte de la empresa, el riesgo tendría que ser, sí, perdón, el riesgo tiene que seguir siendo laboral. ¿Por qué? Porque va en el vehículo, en la unidad de transporte de la empresa. Desde que se sube al vehículo, entonces ya es
factor de riesgo de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí se puede predisponer a un accidente vial, pero lo que más da énfasis es que está en el área de producción y que llevan más de 10 años sin darle mantenimiento a las máquinas. Entonces, estas funcionan adecuadamente, pero en cualquier momento pueden tener un fallo. Así que, si se fijan, nos habla más de lo laboral, por lo tanto aquí obviamente sería laboral. Luego el segundo dice que un trabajador de 44 años lleva empleado en una sociedad anónima de servicios de limpieza pública más de 20 años. Su labor era la recogida de contenedores de residuos sólidos urbanos. Era medianoche y acababa de empezar la jornada. Llevaba unos 25 contenedores ya recogidos en el camión de recogida, propiedad de la empresa. Iban aquí el conductor, un operario en la estribera trasera izquierda y el de la derecha, en la derecha del trabajador que sufrió el accidente. Al realizar un giro muy cerrado para recoger unos contenedores, el operario cayó de la estribera al suelo, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. ¿Cuál fue el factor que lo predispuso al accidente? ¿Vehicular, laboral o la falta de protección? ¿Ustedes qué piensan? A ver, aquí ya me pusieron vehicular, otros laboral, otros la falta de protección. Fíjense que en este caso tenemos que la persona está trabajando, lleva más de 20 años, o sea que ya se la sabe, ¿no? Ya se sabe el trabajo. Nunca nos dice que lleva una protección, nunca. Pero en este caso, pues iba en la estribera, o sea, ya ven que los de la basura luego van en la parte de atrás y ya nada más le brincan, echan la basura, se suben y así van. Bueno, en un giro se cae y sufre un golpe en la cabeza. Eso nos indica que obviamente no llevaba casco. Los de la basura deben de usar guantes y casco y una ropa especial. Pero siendo sinceros, yo no he visto ninguno de la basura en México que utilice la protección adecuada. ¿De quién es la culpa? ¿De la persona por no usar su protección? Porque nunca nos dice que la empresa le otorga protección. Fue el camión dio la vuelta y se cayó. Puede que la persona ni siquiera se alcanzó a agarrar, pero bueno, ya le estamos inventando cosas, ¿no? Entonces aquí nos habla de todo lo laboral de la persona. Va en el camión, está trabajando, entonces el factor que lo predispuso al accidente sí es por la falta de protección, pero entra en lo laboral. O sea, aquí quien va a tener que pagar por todo el accidente va a ser la empresa. Ujú. La empresa no le otorgó la protección y en este caso, pues se culpa a la empresa. Sí, en la primera también fue laboral. Entonces, las dos son laborales, pero si se fijan, nos habla de diferentes condiciones. En la dos a lo mejor pudiéramos confundirnos con la falta de protección, pero en este caso, a quien vamos a culpar, pues es a la empresa. O sea, su factor fue laboral, trabajar en pues en estas condiciones. Claro, claro, si tienen ejercicios y los quieren revisar, los revisamos de una vez. El que me mandaron del mecánico no lo entendí muy bien. Se dice que un mecánico acude a una casa a reparar un carro
Ahí tiene que ser laboral, o sea, si tiene un accidente ahí con el carro o algo así, tendría que ser laboral, porque aunque ya no esté en su taller, sigue trabajando. Sí, falta de protección va dentro de lo laboral y sí es más generalizado, sí, sí, porque está en el trabajo y así. A ver, aquí ya me mandaron uno. Los voy a leer o no sé si la persona que me los mandó me dé permiso de compartirlo. Ok, entonces lo comparto para todos estar en el mismo son. Muy bien. A ver, entonces vamos a analizar estos que me mandaron. Ah, sí, Rodríguez, para que fuera falta de protección antes de pasarme a estos, sí debió haber hecho énfasis que la empresa le dio la protección, pero él no la usó bien. Entonces ahí sí pudiera ser falta de protección, aunque sigue siendo culpa de la empresa. Entonces, dice, en una institución educativa que cuenta con amplias medidas de seguridad en el interior del plantel, se implementa un protocolo de prevención de accidentes, por lo que recluta una brigada de voluntarios para fungir como moderadores viales. Durante la salida, los padres recogen a sus hijos en el estacionamiento de las instalaciones de manera ordenada y por turnos, por lo que los accidentes se reducen a un mínimo. Ujú. Uno de los alumnos más pequeños es dejado sin supervisión. Identifica a su padre como brigadista y corre hacia él sin precaución al momento de salir, por lo que es impactado por un vehículo al que se le había cedido el paso en ese momento. Ok, por ejemplo, está interesante, porque fíjense que dentro de ¿cómo se llama? De que sea escolar, muy pocas veces va a ser escolar, muy pocas veces. O sea, sí existe el riesgo dentro de las escuelas, pero debe de ser mínimo, porque si no se sujetan a muchas demandas y entonces no les conviene. Pero aquí el niño, porque todo tienen el control de los brigadistas y toda la cosa, pero aquí al niño lo dejaron sin supervisión, entonces ahí sería culpa de las personas que están supervisando a los niños. Y entonces en este caso, pues sí es totalmente escolar, no es vehicular, porque se supone que los vehículos son controlados por los brigadistas. Ujú. Exacto, aparte ocurre dentro de las instalaciones y es un descuido. Sí, porque dice que el vehículo se le cedió el paso en ese momento y como se le cedió el paso, entonces pues en este caso el brigadista no se percató de que el niño iba corriendo. Ujú. Sí, entonces sí es totalmente escolar en esta parte. Torrero, el que me mandaste tú, aquí por ejemplo que decía que un infante que lo dejan solo y se toma una botella de refresco, pero tenía detergente. En este caso,
Pues es dentro del hogar, pero sería por poner el detergente en la botella, porque no nada más un infante puede tomarle a una botella que sea de refresco y hasta se vea del mismo color. Ujú. Sí, es en el hogar cuando son que se toman otras cosas que no deberían y que todavía pues los tienen los detergentes en esas botellas de refresco. Los niños, los adultos, cualquiera puede equivocarse que no sepa y entonces, porque lo dejaron solo, no es que a lo mejor hasta a ustedes les puede pasar, si no son cuidadosos, que llegan con mucha sed y ven ahí en la mesa, una botella de Powerade con fabuloso azul, lo agarran y le toman sin fijarse. O sea, el accidente puede ser, le puede pasar a cualquiera que vive en la casa que no haya llenado obviamente esa botella con la sustancia desconocida. Bueno, el 2 dice que un oficial de policía se desplaza en bicicleta durante los recorridos que se le asignan en su jornada. Sus actividades consisten en patrullaje en la ciudad, apoyo vial a civiles, respuesta a perdón, a llamados de emergencia, entre otros. Durante su jornada de trabajo, en uno de los recorridos rutinarios, es impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, ocasionándole lesiones en el tórax. Este también está bastante bien. Y aquí dice laboral, automovilístico del hogar. A ver, muchos están votando por automovilístico, otros dicen que laboral. Nos habla mucho de lo que hace el policía, o sea, de su trabajo, y que en sus recorridos rutinarios es impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario. Fíjense, aquí es algo importante que dice, ocasionándole lesiones en el tórax. Exactamente, es algo importante que el vehículo no respetó las reglas de tránsito. Si a la persona le sucedió en su hora laboral, pero en este caso, bueno, el accidente que se predispuso es automovilístico. Sí, chicos, automovilístico. Exacto. Su trabajo no lo dañó, exacto. No fue que, por ejemplo, que en una emergencia él haya salido para la emergencia y que dentro de la emergencia haya sufrido un accidente. No sé, que estén sacando un auto de un bache y que ahí haya sufrido un resbalón o lo que sea. O sea, el accidente que le provocaron no fue por su trabajo, porque le pudo haber pasado a cualquiera. Si un vehículo se mete en sentido contrario, se va a llevar a quien sea. Entonces, por este caso, sería automovilístico porque nos hace énfasis en la parte de que va en sentido contrario, ¿sí? O sea, fue culpa de quien iba en el sentido contrario. Y luego, el 3 dice que un fontanero es requerido en un domicilio para reparar algunas tuberías averiadas y revisar instalaciones. Durante el desarrollo de sus labores es acompañado por uno de los habitantes del hogar con el que conversa y bromea mientras trabaja distrayéndose de las labores que realiza, por lo que descuida su hermana de trabajo, perdón, su herramienta de trabajo sobre la superficie en la que trabaja. Ah, de la 2 es automovilístico. Ajá, de la 2.
En la 3, entonces, si hablamos del fontanero, descuida su herramienta de trabajo sobre la superficie en la que trabaja, anda conversando, bromeando, se distrae. O sea, todo esto estamos hablando de lo laboral. Ujú, exactamente. O sea, no se está concentrando en lo que está haciendo y obviamente el factor que lo predispone es laboral totalmente. Exacto. No se concentra. Ujú. Muy bien, creo que alcanzamos a revisar otros. A ver, otros que me mandaron. Déjenme, los abro y se los comparto. Si era este sí. A ver, dice, un médico traumatólogo se encuentra realizando una jornada acumulada de 30 horas en fin de semana después de su jornada regular de lunes a viernes, por lo que realiza sus actividades con fatiga y poca lucidez, descansando algunos minutos en cada oportunidad. Durante sus visitas a pacientes internados debe transportarse un elevador o subir y bajar escaleras mientras porta su material de curación. Al terminar su jornada, se dirige a su domicilio conduciendo su vehículo con precaución y debajo del límite de la velocidad. Bueno, es traumatólogo. Pues sí, en general los médicos llevan unas jornadas bastante pesadas y excesivas. Es lo que les depara el futuro, chicos. Exactamente, o sea, tiene una jornada acumulada de 30 horas, es un excesivo. Aquí es totalmente laboral, 30 horas seguidas, obviamente ya está cansado, ya no se concentra. Y a pesar de que conduce con mucha precaución, pues de todos modos si tiene, aquí no nos dice que tiene un accidente o no lo vemos así que sea un accidente más próximo a que sea eh, pues vial o automovilístico, ¿no? Totalmente es laboral. Las 5, un comerciante ha adquirido un boleto de productos de limpieza, perdón, un lote de productos de limpieza que consiste en un gran número de contenedores de detergente líquido, blanqueador, insecticida, entre otros. Debido al limitado espacio en su almacén, transporta los productos excedentes a su domicilio en un vehículo sobrecargándolo y provocando puntos ciegos en sus espejos retrovisores. Pues del hogar, no, ¿verdad? Ni escolar, aquí sí es muy claro que es vial, porque todo lo que lleva en su auto, pues obviamente o él va a tener el accidente o va a provocar que otro tenga accidentes y se le sueltan lo de los productos y puede provocar más accidentes. Exacto, es su vehículo, no es de la empresa. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Si hubiera dicho laboral, no dice que el vehículo es de la empresa, dice es un comerciante, o sea, él es su propia empresa. Pero en este caso no es por lo que lleva, no es en lo que trabaja, porque nada más nos dice que los ha adquirido, pero que el espacio de su auto, o sea, en donde los transporta, los sobrecarga. Y entonces ahí sigue siendo, pues, vial, no la empresa, porque no dice que trabaja para una empresa. Y si dijera que trabajara para una empresa, en este caso
analizaríamos qué lo predispone más al accidente. Si la empresa no le otorga un auto o una camioneta o un vehículo adecuado, pues entonces culpamos a la empresa. Pero si él usa su auto, entonces lo predispone a un accidente vial. Bueno, entonces el 6 dice que un estudiante de secundaria es enviado a clases con pocas horas de sueño y con alimento de bajo valor nutricional. Híjole, son ustedes, hay que cambiarle a un estudiante de preparatoria. Durante sus clases se mantiene somnoliento y poco perceptivo. Durante el periodo de receso consume bebidas energéticas y golosinas. Ay, sí, son ustedes con alto índice glucémico. Al finalizar el receso comienza la clase de deportes en la que deben de realizar ejercicios de movilidad y actividades que exigen un alto desempeño. Las temperaturas registradas exceden el promedio y el entrenador no presta atención a todo el grupo. Totalmente escolar. Sí, totalmente, porque ahí pues las temperaturas son altas, ustedes no han dormido, no han comido, se van a desmayar, como en el acto cívico. Entonces, sí, ahí sería totalmente la situación de lo escolar. No, hay que comer bien, chicos, y dormir bien, porque si no, no van a aguantar de aquí a la carrera. Les gana la emoción por el himno nacional, ah, ya, con mucha pasión y se pierden. Pero yo creo que son las últimas que revisamos, chicos, porque ya casi se acaba su clase. A ver, las 7 dice que en una comunidad rural, dice, no me deja verlo. Mm, Así. Se ha implementado una campaña de prevención de enfermedades, por lo que un equipo de personal de la salud se traslada en automóvil al sector. Los kioscos de atención se establecen en diversos puntos de la región, proveyendo servicios como charlas educativas en prevención, pruebas rápidas de detección de enfermedades y suministro de medicamentos profilácticos para enfermedades estacionales. Durante la retirada del personal, un animal de corral es liberado por accidente, dirigiéndose hacia el personal que brinda el servicio, iniciando la persecución de uno de ellos, ocasionándole lesiones en múltiples zonas. Híjole, lo bueno que ustedes ya no los van a mandar a esas brigadas. Sí, es totalmente laboral porque al ir a una comunidad rural, pues se pueden disponer a estos accidentes con animales, por los caminos, por muchas cosas. Sí, totalmente laboral. Y la 8, si a una funcionaria del Servicio de Protección Civil se le brinda un horario que consiste en una jornada de trabajo, un descanso para comida y un periodo de registro de datos. Durante el horario de comida decide regresar a su domicilio en bicicleta, movilizándose por los carriles centrales por el limitado tiempo con el que cuenta. Al llegar a su hogar, ingiere sus alimentos, se asea y redacta documentos al tiempo que prepara alimentos adicionales en su regresar a tiempo para cumplir su horario. Durante el regreso a su lugar de trabajo, se traslada por la misma ruta sin complicaciones. Híjole, aquí sí está buena esta pregunta porque nos habla que es su trabajo y luego se va rápido para su casa porque tiene muy poco tiempo, pero nos da un punto importante
que dice que al llegar a su hogar, ingiere sus alimentos, se hace, redacta documentos, al tiempo que prepara alimentos adicionales en su estufa para regresar a tiempo para cumplir su horario. O sea, anda las carreras en su casa y ya vimos que en nuestra casa tenemos muchos factores de riesgo en accidentes. Se anda redactando y cocinando, no, pues se va a quemar o algo puede suceder. Entonces es totalmente hogar. Ándale que deje la estufa prendida y no, un sinfín de cosas que le pueden pasar, que se pueda tropezar, que se pueda cortar o quemar. Ujú. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Tenía otros que me habían mandado, pero yo creo que ya no los alcanzo a revisar. Bueno, ustedes cuiden mucho el enunciado, lo que diga y lo que le predispone más al accidente. Sigan sus instintos, no sobrepiensen la situación, porque se presta este tema a sobrepensar estas situaciones. No hay que ver ahí directamente lo que nos dice y con eso es más que suficiente, con eso lo van a entender muy bien. Bueno, entonces chicos, pues me despido, que estén muy bien, nos vemos luego.